Hola, ¿qué tal amigos del programa Compartiendo Experiencias? El día de hoy tendremos una entrevista súper espectacular. Nos acompaña Juana Domínguez. Juana, bienvenida al programa Compartiendo Experiencias. Gracias, Jenny. Estoy muy agradecida por la invitación y por el tiempo que me das. La verdad que estamos muy emocionados de tenerte acá. Sabemos que tienes una historia, un trasfondo de las situaciones que has vivido. Y es por eso que vamos a empezar con la primera pregunta, mi querida Juana. Cuéntanos, ¿cómo te defines? ¿Quién es Juana Domínguez? Juana es una mujer alegre, es una madre, es una profesora, le encanta la literatura, es una autora. Juana tiene muchas facetas y pues una de las facetas más importantes es la de ser madre. Definitivamente, acabas de mencionar de ser madre. Creo que es el regalo más grande que tenemos en la vida como mujeres, eso de traer una vida al mundo. Juana, cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, soy docente hace 22 años en el distrito de Union City. Me encanta lo que hago, me encanta la conexión con los jóvenes, me encanta ver cómo ellos logran cosas que al principio de año parecen imposibles para ellos. También he sido asesora de la Sociedad Honoraria Hispánica, también de la Sociedad Nacional de Honor, y también en algún tiempo trabajé con lo que fueron las obras de teatro. Era más un programa muy, muy bonito con el repertorio español. Era un convenio que teníamos con ellos y pues los chicos tenían que escribir la obra en mi clase de español y luego entonces tendríamos que montar la obra. Entonces era un proceso de principio a fin, cómo se crea la obra, cómo se monta, luces, la ropa, actuación, proyección de voz, era de todo. Y en ese camino, en ese trayecto de ser directora, ¿qué fue lo más difícil que aprendiste ahí? Bueno, la confianza en mí misma, también impartirles o darle la confianza a los chicos que tampoco tenían ningún tipo de entrenamiento así en actuación. Eso fue un reto. Es como una montaña. Tú escalas la montaña poco a poco, tienes que respirar, tienes que creer en ti y paso a paso pues va llegando. Definitivamente, cuando ves el escalón más grande, ¿qué sería lo adecuado? Tienes tú que tener un diálogo interior y preguntarte a ti misma, ¿estoy lista para dar el paso? Y luego tener confianza que sí. Claro que hay veces que hay pasos que son más difíciles y hay que quedarse allí hasta que uno esté listo. Incluso uno puede, para acotar algo a lo que estás diciendo, rodearte de las herramientas necesarias, tal vez para que esa manera de correr sea más fácil de llevar, y esto aplica para todo. Correcto. Las herramientas definitivamente en cualquier meta que se quiera cumplir son importantes. Incluso las personas que te rodean, porque si tienes personas que van a ser tus porristas, tus mentores, esas personas te van a ayudar. Sin embargo, si te rodeas de personas quizás que no tengan esta mentalidad o sean negativos, eso también pues va a tener un efecto sobre ti. ¿Qué hacer con las personas negativas? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificarlas, mi querida Juana? Todo ser humano tiene pues unos niveles de conciencia que yo estoy aprendiendo ahora cuáles son esos niveles. Cuando tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo me siento yo con cierta persona? O sea, yo estoy con Jenny. Jenny me aporta paz. Jenny está en el mismo nivel de conciencia que yo. Jenny quiere lo mismo que yo. Jenny tiene una meta. Entonces, cuando uno ve que una persona no tiene esos ingredientes, por decirlo, es simplemente ver que esa persona no tiene nada que aportarte y a veces puede ser hasta familia. Entonces cuando uno identifica una negatividad, tu cuerpo te lo dice. ¿Qué ha sido lo más difícil en darle clases o dirigir a adolescentes que tú sabes que están llenos de emociones, llenos de querer comerse el mundo? Lo difícil sería conectar con ellos, porque la mayoría de adolescentes están muy conectados a los dispositivos y eso pues obviamente muchos psicólogos lo vienen diciendo hace rato. Sin embargo, en mi práctica como docente, yo siempre mi intención al principio de cualquier clase es cómo puedo conectar con ellos hoy en un tema que no tiene que ver nada
con lo académico. Es espectacular. Entonces, mis alumnos te pueden decir, no, hoy en la clase de español discutimos cuáles son las 5 personas que son positivas en mi vida. Hoy en la clase discutimos 10 cosas que agradeces. ¿Por qué? Porque esa parte emocional me ayuda a mí a conectar con ellos y a entenderlos. Entonces, cuando ellos ven que una persona en práctica, pues, expone también ese punto de vista, entonces ellos se sienten como que identificados, exacto. O sea, como que expones prácticamente tu intimidad, incluso hasta tus debilidades. Correcto. Porque cuando solo el adolescente vea, no, esta persona me quiere corregir, quiere opinar, yo estoy haciendo todo mal, pero cuando bajas a ponerte al nivel, se podría decir de esta manera, de ellos, pues conectas más rápidamente. Correcto. Y mira qué buen consejo para las mamás y para los padres que están en la casa, que siempre tenemos este papel de ser el líder, ser el que decide. El de la autoridad. Exacto. Por más que pues los padres los vean que están grandes, que visten de una manera, que escuchan cierta música, al final son niños. Sí. Y esos niños tenemos que agarrarlos y tenemos que cuidarlos para que sean adultos que puedan manejarse. Yo trabajo mucho lo que es la parte social y emocional, porque para mí ha sido muy importante. Es importante inclusive cuando uno tiene un mal día, pedir perdón, porque hablaste de las madres, de los padres, y como profesor, si tú sabes que te equivocaste, qué lindo que tú te disculpes con la clase, para que ellos vean que, wow, no hay perfección, somos humanos. Es que ellos vean en ti, pues, una persona igual que ellos, quizá con un poquito más de conocimiento, de edad, pero estamos aquí en este mundo y lo estamos compartiendo. Lo más maravilloso. Ahora, ya que hablamos de lo difícil, cuéntame, ¿qué es lo más divertido de trabajar con adolescentes? No, a mí lo más divertido es, obviamente, la música que escuchan, que a mí a veces me causa mucho asombro, mucha risa. Escuchar las nuevas, o sea, las palabras nuevas que ellos utilizan, que va cambiando. Ahora las cortan, ¿no? Bueno, las cortan y es que me causa mucha risa porque cuando yo trato de decirlas, obviamente no me sale igual que a ellos. Y ellos se ríen de mí y pues nos reímos todos. Antes que nada quiero agradecerte por estar acá compartiendo experiencias en el programa. De verdad que esto ha sido maravilloso, conocerte más a profundidad. Ahora sí vamos a hablar de un tema que es un tanto difícil, pero sin embargo vamos a hacerlo con el respeto debido. Y es ahí, partiendo de esto, es que nos gustaría saber un poco más de tu historia. Esa historia que es difícil, esa historia que fue devastante en su momento. Nos gustaría saber un poco más de esto. Juan. Claro que sí. Pues mi hija Angie venía con un problemita, vamos a llamarle entre salud mental y adicción, que no fue atendido porque ella nunca quiso. Y es un tema bastante difícil porque como padre de una chica mayor de edad, tú no tienes control sobre eso. O sea, si ellos no quieren buscar ayuda, simplemente no la buscan. Y entonces empieza a desarrollarse de manera en espiral, ¿no? A desencadenar ciertas cosas. Desencadena obviamente que ella se va de la casa, desencadena que ella vive en las calles, desencadena que ella pues estuvo en ese mundo del cual yo nunca me enteré de los detalles, porque yo creo que de alguna manera Dios me resguarda ciertos detalles. Sin embargo, ella vino de visita, vino de la Florida, manejó 18 horas. Increíble. Llegó a mi casa martes 22 de abril de 2022. ¿Estabas en ese momento en tu casa? Yo estaba trabajando, pero pues por la cámara, Ring, yo vi que ya llegó a la casa. Y bueno, llegó a la casa, se desayunó con su hermana, Omelyn, y con su hermano Gregory. Y todo iba, vamos a decir, casual. Me llamaron un par de veces al trabajo,
todo normal. Me pidieron que fuera a almorzar con las dos. Yo pedí permiso, gracias a Dios me lo dieron. Fui a almorzar con las dos, con Angie y con Homely. Y fue donde ella nos contó que estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo, que no quería vivir en la Florida y que quería venir a Nueva Jersey porque ella sabía que aquí las cosas eran mejores. Y pues transcurrió el almuerzo, nos reímos y yo pues me marché al trabajo porque terminó la hora del almuerzo. Ellas van a una tienda a comprar ropa porque ella no vino por nada. Salen de allí y ya ella empieza como eso de las 3 de la tarde a tener una molestia con su hermana. Angie quiere por obligación que su hermana le dé dinero. Hablamos y yo le digo, estoy en el trabajo, no puedo hablar, pero dile que luego yo llego, o sea, que ¿cuál es el problema? Y me dice, no, es que ella se quiere ir ahora y yo no tengo dinero. Yo le dije, bueno, yo la llamo. Yo llamé 3:45 de la tarde. Llamo y le digo, enojada, oye, estoy en el trabajo, no puedo hablar contigo. Tu hermana no tiene dinero, tú tienes que esperar a que yo salga del trabajo. Y esa fue la última llamada. Y la próxima llamada que recibí fue de mi hijo de 13 años con el tono de voz más terrible que te puedas imaginar. Yo entendí como que apuñaleó, entendí algo así. Y yo pues salí obviamente del trabajo, llegué a mi casa como loca. Y cuando llegué ya obviamente estaba la policía allí. Y entonces pues nos separaron a todos para no influenciar cualquier testimonio. Entonces yo no tenía comunicación con nadie, estábamos todos dispersos. Pero yo no entré a la casa y le pregunté al policía, quiero entrar a mi casa, y me dice, no, usted no puede entrar. Empieza a llegar muchísima gente, o sea, y yo me empiezo a preocupar. Y le digo al policía, y lo miro y le digo, mira, yo necesito saber si mi hija está consciente. Yo necesito saber ya. Y veo una ambulancia aquí, pero nadie sale, o sea, ¿qué pasa? Y él me dijo, su hija no está consciente. Y ya pues yo como que supe que mi hija no tenía vida. Y cuando me preguntaban en terapia de trauma, ¿qué es lo más doloroso? Para mí es que mi hijo haya presenciado el crimen, porque en mi desesperación por saber detalles, yo me levanté ese día y le digo al niño, tú tienes que decirme qué pasó, porque yo no entiendo. Y me dice, no, yo estaba pues sirviendo un cereal y luego sentí un sonido muy fuerte, que sonó como un fuego artificial. Y cuando fui a la sala, yo veo que mi hermana tiene un arma de fuego y que la otra, Omeli, está de lado. Y me dijo, mamá, la cantidad de sangre fue horrible. Y yo le pregunté, ¿cuál fue su reacción? Y me dijo, no, ella no dijo nada. Ella se viró y se fue. Y 22 de marzo 2022, me fui a trabajar, llegué a casa y tenía una hija asesina y una hija muerta. Y para mí eso fue demasiado. Y yo te digo, Jenny, han sido 2 años de mucho aprendizaje, de mucha terapia. Han sido 2 años que mi comunidad me arropó y me ayudó. Mi tribu muy interna
me cuidaron, ¿qué no hicieron por mí? Y eso para mí fue entender el poder de la conexión humana, entender cuál es mi papel en esta tierra y qué legado y qué lección mi hija me dejó, porque realmente las dos fueron como maestras para mí. O sea, para mí era muy difícil incluso pronunciar al principio lo que pasó. Era O sea, tu hija estaba embarazada. la que la mató, sí. Fue como que pasó y ahora qué hago. Y ahora ¿Cómo manejar una situación de esta magnitud? mis comadres me acogieron, ellas se movilizaron, mi comunidad también se movilizó, mi escuela, mis alumnos, o sea, Todos unidos para darte ese apoyo emocional. todos, la superintendente, o sea, es que fue realmente donde yo sentí que la gente, que la humanidad es buena. Pero ¿qué pasa con Juana después que vive esa realidad y a pesar de que tiene a la comunidad que la apoya? ¿Qué pasa dentro de ella con las emociones? Yo sentí una responsabilidad muy grande. Mis alumnos tenían que tomar un examen en mayo. Esto sucedió en marzo. Y yo sentí como que yo debí dar parte de lo que yo recibí. Y es, si ellos me dieron tanto amor, yo también le debo. Y tuve que ser funcional y técnicamente desconectar lo lógico de lo emocional. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a ese paso? Es que yo sentí que, y todavía siento un poco de una desconexión. ¿Por qué? Porque yo tenía que funcionar, ¿no? Primero por mí, por los hijos que quedaron, Sí. que son mis dos hijos, Gregory e Isaías. O sea, yo tengo que funcionar. Yo no me puedo dejar de caer. Porque lo fácil, sinceramente, era el suicidio. O sea, muy fácil, porque yo decía, o sea, yo no puedo, yo esto no puedo. Después de todo, lo más difícil es ver ese ataúd bajar en la tierra. Es realmente la finalidad de tu familia. Y luego es pensar, no es la finalidad de tu familia, es un ser que amaste profundamente, que trajiste al mundo y que partió en ese día. Yo tuve que aprender y dar ese paso hacia la sanación porque me sentía responsable de dar lo que había recibido. Y cuando yo te digo que desconecté el cerebro y el corazón, hablo de que yo tenía que funcionar. Sin embargo, la sanación emocional es mucho más difícil y toma mucho más tiempo. Entonces, es un proceso que voy llevando, que es difícil. Juana, ¿en algún momento te sentiste culpable por los acontecimientos? Recientemente, y te voy a explicar por qué. De todos los, dicen los psicólogos que hay etapas en el duelo. La no aceptación, la ira. Sin embargo, la culpa estaba muy por debajo y no fue hasta abril de este año, o sea, casi un año, 2 años, que yo fui a un retiro de madres que habían perdido hijos y otra madre pronunció la culpa y eso retumbó en mí. Lloré mucho porque me di cuenta que de todas las etapas del duelo, la culpa
tiene un papel. Y yo creo que no se habla mucho de eso. De cualquier duelo, ¿verdad? Si uno pierde un esposo, hay una culpa. Si pierde a una madre, hay una culpa. O sea, siempre como que está allí, pero sin embargo no se habla. Yo recientemente estoy identificando que para mí la culpa ha sido de qué no hice para evitar esto. ¿O qué debía haber hecho? O qué debía haber hecho. O cómo pudiese cambiar lo que pasó. Pero luego te das cuenta, cómo pasó era la manera más perfecta, por dolorosa que sea. Porque en esos escenarios que uno se pinta, ay, que quizás si yo no me hubiese ido a trabajar, si yo me hubiese quedado, si Gregorio hubiese estado presente, yo sentí que todo se alineó para que sucediera así y que quizás en su problema, Angie hubiese hecho más daño. Yo siento, Omely ese martes le tocaba ir al hospital, era estudiante de enfermería, le cancelaron. Su hermano, que siempre está, ese día tuvo que hacer un proyecto de edición de televisión, se fue. O sea, era como que vamos a cambiar, vamos a alinear las cosas. Para que sucedan de esta manera. Para que sucedan de esa manera. Y luego el resguardar a Isaías es una bendición grandísima. Porque yo pienso que en algún momento ella pudo haber también quitado la vida y se pudo haber quitado la vida ella. O sea, yo en vez de decir por qué pasó, empecé a preguntarme para qué pasó esto. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Cuál es el aprendizaje de todos? Porque todos, Jenny, no hay persona con la que yo me relacione que no me diga la vida de tu hija, un aprendizaje. Cómo tú lo has manejado, un aprendizaje. Cómo están tus hijos, un aprendizaje. Y para mí ya empiezo a alejarme más del dolor y empiezo a buscar ¿para qué es esto? ¿Cuál es el propósito? La misión. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es mi misión? Ahora se entiende de esta manera. Juana, ¿qué diferencia hay ahora con la Juana de hace un año atrás? Yo me atrevo a decir con la Juana de hace 2 años. Aprendí el valor del agradecimiento. Y una de las joyas que me dejó Omely fue en febrero 2022. Yo estaba tirada en el mueble, estaba llorando y estaba estudiando. Y ella me dice, Ma, ¿por qué lloras? Y yo le digo, ay, porque habían sido varios meses de mi divorcio. Y le decía, no, es que me siento sola, no sé, no tengo un compañero. Y ella me dijo, tú lo tienes todo, ya tú te tienes a ti, tú no necesitas a nadie. Entonces, menos de un mes que ella trascendió, entendí que no había sido agradecida con lo que tenía. Y para mí era como que, wow. Sí, entonces me dolió muchísimo. Yo creo que la culpa fue, allí la sentí, de decir, wow, qué desagradecida fui. Juana, ya que viviste esta situación, quisiéramos saber qué pasa con tu otra hija, la que no está en este momento libre. Ella al principio no reconocía los hechos. Quizás parte de su enfermedad la hacía desasociarse del hecho. O sea, yo no fui. Y eso me llenaba de tanta ira. Y luego hablamos del ego. Mi ego me llevó a pensar, ella me va a pedir perdón. Y un día como nada, me pidió perdón. Y yo no me lo esperaba porque
realmente era como soltar. ¿Cuánto tiempo le tomó reconocer o aceptar? Yo creo que 1 año y medio, más o menos. 1 año y medio. Y ella ya lo pronuncia. Y dice, no, yo le quité la vida a mi hermano. Yo maté a mi hermano. O sea, ella está pasando por un proceso doloroso de culpa, que debe ser muy difícil, porque ella tiene pérdida de su libertad, tuvo a la niña en la cárcel y no pasó más que quizás un día o dos con la niña. La niña acaba de cumplir 2 años. ¿Está contigo? No, está con su papá. Y para mí tiene que ver mucho con la correspondencia. A mí realmente no me corresponde ser la madre de esa niña. Al que le corresponde ser el padre, ese es su papá. Y no hay juicio todavía. La han evaluado. Ella está medicada y quizás por eso empieza a reconocer lo que ha hecho. Ella me llamó el otro día porque le enviaron la caja de las evidencias a ella. Pues la defensa dice, bueno, esto es lo que tiene en tu contra. Y ella me llamó y me dijo, mamá, qué feo lo que yo hice, qué feo. Yo no sé si quiera ir a juicio. La fiscalía ha pedido 50 años de cárcel para ella. Ella cometió el crimen a los 28. Y cuando yo hice 50 años me pareció como un shock, pero también decidí no interferir, a mí no me corresponde. Y yo le digo claramente, o sea, tú cometiste un crimen y esa consecuencia la tienes que pagar tú. Yo he dejado de sentir remordimientos o culpas que no te corresponden. No me corresponde. Y yo realmente soy feliz, tengo mis días, lloro la pérdida de mis hijas, porque son 2 pérdidas, una que trascendió y una que está encarcelada en su mente, porque esa es una cárcel. O sea, realmente una persona con un trastorno mental vive encarcelado, y eso también debe de ser difícil. La defensa ha dicho que al momento del crimen ella no estaba consciente de sus actos. Y eso no quiere decir realmente que tú te vayas libre. Simplemente dónde vas a cumplir la condena. Si en una institución mental o en una cárcel. Esa sería la diferencia. Juana, ¿qué le diríamos a las madres que han atravesado por una pérdida, como un hijo o una hija? O en este caso, 2 hijas. Yo le diría a Jenny que primero que entiendan que no hay proceso perfecto. Es realmente un proceso de duelo. No hay nombre para el sentimiento o para la relación de una madre que pierde un hijo. Sin embargo, es preguntarse qué lección hay aquí, qué lección me deja o me dejó mi hijo, o qué tengo yo que aprender. En los escenarios aceptables de la pérdida de un hijo, para mí estaban todas menos la que sucedió. Sin embargo, no deja de ser dolorosa. Yo le diría a las madres que busquen ayuda. Realmente las terapias en las que creas. Decidir como madre. Yo tuve una pérdida y digo, ¿qué yo puedo hacer con esta situación? Yo tengo que decidir buscar terapia. ¿Por qué? Porque yo siento que me aportan, que me ayudan, que me dan paz, me dan claridad. Y cuando yo estoy en paz conmigo, entonces todo lo demás está en paz. Yo no puedo perder mi paz, no puedo darme seguro. Porque al perder la paz, pierdo mucho. Entonces, paso número 1 para las madres, aceptar que es un proceso. Paso número 2, ¿dónde y con quién puedo buscar ayuda? Hay que buscar ayuda.
Paso número 3, ¿qué me enseñó esto? ¿Qué tengo yo que aprender? Y 5, mirar cuál es quizás tu misión, si no la tienes. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué quieres hacer? Y realmente decidir ser feliz. Y tomar acción para sentir esa felicidad interior y reflejarla, pero darle la importancia que merece al duelo o a cada pérdida o a cada situación, vicisitud que hayamos vivido. Sí. Ahora vamos a hablar que tienes un nuevo bebé. Yo sé que en ti nació un nuevo bebé, así que quiero que nos hables de esto, por favor. Bueno, parte de mi proceso de sanación y de despojarme de sentimientos que no me aportan, estaba el miedo, ¿verdad? El miedo a publicar, el miedo a que la gente supiera cómo realmente yo me siento. Bueno, Jenny, este es mi libro, se llama Entre Espejismos, y realmente para mí ha sido un proyecto de sanación. Quise que fuera en inglés y en español. Tuve obviamente unas guías impresionantes para crear este libro, y es un libro que, como digo al principio, este libro es ¿de qué? De amor, de pérdida, de sanación, de supervivencia. Para mí, el despojarme de ese miedo de publicar fue muy importante. Tenía un miedo intenso de que supieran cómo yo me siento. ¿De qué se trata Entre Espejismos? Se trata de un poemario donde yo pues doy riendas a lo que realmente yo quiero decir. Y pensaba, Jenny, que por favor, como la portada, yo quería que fuese una portada artística, ¿no? Justamente para allá iba mi pregunta. ¿De dónde viene esa portada? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos proyecta? Al principio para mí era el título era Espejismos. ¿Por qué? Porque yo veía que quizás no todo lo que vemos es la realidad. Es la real. Pero yo quería un tríptico porque desde diferentes ángulos tú puedes ver algo distinto. Por favor, ¿nos podrías leer aquí un poema? Sí. Bueno, voy a leer este poema que se llama Hermandad. Y dice: en un mundo de incertidumbre donde surgen desafíos, me mantengo erguida, inflexible, con determinación en mis ojos, porque he aprendido el poder de la autosuficiencia. Ya ves, con fuerza inquebrantable, conquistaré lo que debe ser. A través de pruebas y tribulaciones, he recorrido un camino accidentado, pero con cada tropiezo y caída, mi resiliencia ha aumentado. He aceptado las lecciones, tanto duras como profundas, y las transformo en peldaños sobre tierra firme. Con cada obstáculo que enfrento, encuentro coraje en lo más profundo de mi ser, alimentando una llama de resiliencia, negándose a ceder, porque no me definen los reveses que sufro, sino en cambio por la fuerza y la gracia con los que lo aseguro. Pero no olvidemos el poder de una mano amiga, porque en unidad y apoyo realmente podemos expandirnos. Juntos somos más fuertes, nuestros espíritus entrelazados, levantándonos, unos a otros con amor y empatía combinados. En la noche más oscura, cuando las sombras nublan el camino, encuentro consuelo en la bondad que ilumina mi día. Por la compasión de los demás, un faro de luz ilumina mi camino, encendiendo esperanza durante la noche oscura. Entonces, estemos juntos de la mano, aceptando los desafíos, una banda unida. Con autosuficiencia y apoyo, superaremos, venciendo cada obstáculo, impulsado por la resiliencia y el amor. Y para mí,
Ese Wow. es el poema que explica un poco el camino de, sí, somos autosuficientes, sin embargo, con una mano amiga, con un apoyo, con una palabra, podemos llegar aún más lejos. Juana, impresionante historia. Gracias, De verdad gracias. que te admiro mucho. Estoy muy, muy agradecida, Jenny, de la oportunidad que me das en esta plataforma, porque para mí parte de mi misión es enseñar que el dolor es una lección muy importante, pero que no debemos quedarnos allí. Que después de una tragedia, una pérdida, un divorcio, cualquier tipo de dolor o herida que tengamos, tenemos el poder de sanar. Si decidimos que queremos sanar y que queremos ser felices. Así que muy agradecida por el espacio, muy agradecida por haberte conocido. Es una diosidencia, como dicen. Y yo siempre digo a las oportunidades que sí, porque de allí viene mi crecimiento y el tuyo. Así es. Muchas gracias, mi querida Juana. De verdad que eternamente agradecida contigo por esta lección de vida que nos has dado el día de hoy. Gracias, de verdad. Hola, ¿qué tal, amigos del programa Compartiendo Experiencia? El día de hoy me encuentro en Manhattan, en la ciudad de las grandes pantallas. Y estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que nos sigas en las redes sociales como Compartiendo Experiencias con Jenny Burbano. Un programa que se transmite de lunes a viernes a través de Facebook, Instagram y YouTube. También nos puedes encontrar en cualquier plataforma a nivel mundial como podcast, en Spotify, Google Podcast y demás. Si te gusta este video, dale like y comparte. No te olvides también de suscribirte en la campanita de notificaciones. Un abrazo.